En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena Amén. eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora en el principio. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí es tiempo de apagar micrófonos y vamos hoy a continuar con el dogma de María, Madre de Dios. En un principio pensaba acabar el dogma de la maternidad divina y comenzar con el de la virginidad, de María siempre virgen. Pero pensando lo mejor, creo que hoy voy a acabar solamente maternidad divina. Va a ser un círculo un poco más corto, pero lo que no quiero es estar siempre luego ya con pedacitos. Creo que los siguientes dogmas sí los voy a acabar en una sola clase. Entonces prefiero tener como que todo el dogma de la María siempre virgen, el de la Inmaculada, como completos en su clase cada uno. Entonces, como les digo, va a ser hoy un poco más cortito, pero vamos a acabar este. Vamos a hacer primero como una síntesis de lo que ya vimos. Primero vimos que era un dogma y dijimos que un dogma es una verdad que Dios ha revelado y que la Iglesia la ha proclamado como verdad, como algo que tenemos que creer. No es algo que la Iglesia se invente, sino que es algo revelado por Dios, y simplemente que la Iglesia lo que hace es decir, esto ha sido revelado por Dios y hay que creerlo para ser católicos. Después vimos que era el magisterio de la Iglesia, y dijimos que es el oficio de enseñar con autoridad, una autoridad que le viene de Dios, de enseñar el Evangelio en nombre de Cristo, guiada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, lo que la Iglesia enseña es lo que el Espíritu Santo le ha dicho que es dado por Dios, revelado por Dios. Y Jesucristo se los dejó claramente, le dejó a Pedro como las llaves de la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y también les dijo, lo que ustedes aten quedará atado, lo que desaten quedará desatado. Y ha sido pues sí, desde el principio los apóstoles cuando había un problema se reunían para decir que era la verdad correcta. Entonces, la iglesia, digamos que a lo largo del tiempo ha ido proclamando, diciendo, esto es verdad, y a veces lo ha proclamado como dogma, y todo ese conjunto de dogmas, pues son el magisterio eclesial, ¿no? Es lo que la iglesia nos enseña. Y esto se ha ido, pues, formando a lo largo de los siglos. En un principio, pues, no había ni que decir, simplemente los apóstoles iban enseñando y proclamando, pues, lo que habían recibido de Cristo. Acuérdense que a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo ahora sí que les dice lo que tienen que, les aclara todas las verdades y ellos empiezan a
a enseñar. Y así se va sucediendo a lo largo de las generaciones. Cada quien va proclamando lo que ha recibido. Llega momentos en que se empiezan a decir cosas que no son doctrina verdadera, y es cuando empiezan a proclamarse los dogmas. El primer dogma que empezamos a ver es el de la maternidad divina. Este es el dogma esencial de la Virgen, y de aquí, de esto, digamos, se desprenden los demás dogmas, las demás, pues sí, verdades sobre la Santísima Virgen. Este dogma nos afirma dos verdades. Una, que María es verdadera madre, es decir, que tuvo un parto, que realmente engendró un hijo, y esto lo hizo como cualquier mujer, ¿no? María contribuyó a la formación de la naturaleza humana de Cristo en cuanto hombre. Es decir, Jesús tomó de María su cuerpo. Y, por otro lado, la segunda verdad que afirma el dogma de la maternidad divina es que María es verdadera Madre de Dios. Significa que ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, no en cuanto a su naturaleza divina, porque esa fue creada antes de todos los tiempos, sino en cuanto a esta naturaleza humana que el Verbo asume. Después vimos todos los textos de la Sagrada Escritura que nos confirman esta maternidad divina. Vimos textos del Antiguo Testamento, pero bueno, por ejemplo, el de Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y vimos los textos del Nuevo Testamento, que son mucho más claros, especialmente todos los de Lucas, los de Mateo, en que queda claro que cuando el ángel le dice, bueno, concebirás y darás a luz un hijo. Aquí, o sea, desde el principio queda claro con el anuncio del ángel que el que está engendrando, que el que va a engendrar es sin semilla de varón, que va a ser por obra del Espíritu Santo, y que el que va a nacer será hijo de Dios. Entonces vimos en todos los pasajes que existen y cómo, tanto en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, cómo queda clara la maternidad divina. Después hablamos de la tradición y los padres de la Iglesia. Ahí vimos cómo desde siempre se habló de María como Madre de Dios. Esa ha sido una verdad que ha sido siempre proclamada así. Y, por ejemplo, vimos desde San Ignacio de Antioquía, que nació en el año 35 después de Cristo, que conoció y fue discípulo de los apóstoles, y cómo eso van hablando como de María nació Jesús, y cómo, pues ahí se van, aunque no le ponen al principio el nombre de Madre de Dios, pues sí va quedando claro que es pues la Madre de Jesús y por lo tanto Madre de Dios, y cómo se empieza a usar ya el título de Madre de Dios en el siglo III. Es decir, en el año 200 y cacho, ya Orígenes dice claramente, le da el título Madre de Dios, y desde entonces siempre ya es común que todos ¿cómo se llama? San Agustín, o sea, ya todos los demás padres de la Iglesia ya empiezan a hablar de ella, San Irineo, etcétera, ya empiezan a hablar de ella como Madre de Dios. A partir del siglo III ya es como común que se use este título de Madre de Dios. Tanto es así como vimos que se encontraron un papiro en Egipto en el que se data, los estudiosos lo han datado como alrededor del año 250, que es la oración que nosotros rezamos
bajo tu protección. ¿No? Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, pero fíjense, empieza, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es decir, ya allí hay una oración en que no solo se reconoce a María como Madre de Dios, sino que además se le reza a ella. Se le ve como ya una intercesora, como alguien bajo tu protección, ¿no? Alguien que está pendiente de sus hijos. Entonces vimos cómo, pues sí, desde el principio ha sido algo proclamado, algo que ha estado en los evangelios y después ha seguido así como doctrina. Y luego vimos algunos errores cristológicos y mariológicos que había habido. Hablamos, por ejemplo, del docetismo, que es que decían los docetistas que Cristo tenía un cuerpo aparente, que no tenía un cuerpo real. Entonces, pues que María no podría ser madre de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Después hablamos del adopcionismo, en el que decían que María había engendrado un hijo normal y que en algún momento Dios lo había adoptado como hijo. Muchos decían que esto había sido en el bautismo. También vimos a los monofisistas que negaban que Jesús tuviera dos naturalezas. Y por fin empezamos con esto de Nestorio, ¿no? De los nestorianos. Y ahí más o menos nos quedamos, porque es lo que vamos a ver realmente ahora ya con el magisterio de la Iglesia. Vamos a ver qué dijo el magisterio, qué dice acerca de María, de la maternidad divina. Entonces, la enseñanza de la Iglesia siempre ha sido unánime, ininterrumpida sobre este punto, que es fundamental del dogma católico, ¿no? Que María realmente es Madre de Dios. Esto se ve claramente en los credos, en los símbolos apostólicos, cuando nosotros rezamos el credo, en todos los símbolos que ha habido, se afirma que Jesucristo nació de María Virgen. Jesucristo por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Entonces queda claro que María se encarna. Y vamos a ver qué dice, qué fue lo que sucedió para que algo que desde siempre pues estaba ya como dicho, de repente se proclamó como dogma, ¿ok? ¿Y qué fue lo que sucedió para que se tuviera que proclamar como dogma? Bueno, vamos a dar como un antecedente de lo que sucedió. Resulta que estamos en el año 428, víspera de Navidad, o sea, estamos en el 23 de diciembre por la noche, en Constantinopla, en la Catedral de Sofía. Acuérdense que el Imperio Romano estaba dividido en el Imperio Romano de Oriente y en el de Occidente. Bueno, Constantinopla era la catedral, era la capital del Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, su obispo, su patriarca, pues era una persona muy importante, porque era el obispo de la capital del imperio. Entonces, estamos en esta Nochebuena, en la Catedral de Sofía, y está predicando un señor Proclo, ¿ok? Él pronunciaba un sermón de Navidad y entre el pueblo estaba sentado el patriarca, que era Nestorio, ¿ok? Y Proclo en el sermón dijo que María es madre de Dios. Y cuando Nestorio oye esto, no le gusta,
considera que no es correcto. Y entonces cuando Proclo termina el sermón, Nestorio se levanta, sube al púlpito y corrige al predicador. Entonces le dice que no estaba de acuerdo con que se llamara a María Madre de Dios, que María era es templo de Dios. Pero, fíjense qué cosa decía, es templo de Dios, María es madre del templo, pero no madre del Dios que habita el templo. Decía que María sí había dado a luz a Jesús, pero no era madre del que habitaba dentro de Jesús, que era Dios, ¿no? Entonces, María no le había dado el ser a Dios, sino al templo en el que habita Dios. Bueno, y por lo tanto decía que no era madre de Dios. Pero fíjense cómo eran las cosas, o sea, era algo tan común, tan afianzado en el pueblo, que los mismos asistentes empezaron a levantar la voz y a contradecir a su obispo, a contradecir al patriarca de Constantinopla. Y le empezaron a decir que no, que el que tenía razón era Proclo. Y entre ellos, entre los que estaban alegando, pues se levantó un abogado que se llamaba Eusebio y dijo que no. Y les dice esto que es muy correcto. El Verbo eterno, por segunda vez, nace de la Virgen María. O sea, le estaba diciendo, no, espérame, sí, María sí es madre de Dios. Entonces vamos a ver, o sea, este es como el antecedente, ¿no? Esto sucede con una figura muy importante que es Nestorio, porque les digo, era el obispo de la capital del imperio. Y estamos pues a finales del 28 y se convoca al concilio de Éfeso, que es en el año 431. Quiere decir que durante todo ese tiempo entre que están discutiendo, hay muchas discusiones, se convoca al concilio y el concilio de Éfeso va a ser un concilio principalmente cristológico, porque de lo que está aquí en juego, pues es la naturaleza de Cristo, ¿no? O sea, Cristo, ¿qué es, no? Entonces, este concilio, como les digo, fue convocado para aclarar y defender la recta fe en contra de lo que estaba afirmando Nestorio, que era el patriarca, ¿no? Fíjense qué importante es esto, porque la fe no es lo que dice un sacerdote, la fe no es lo que dice un obispo, la fe es lo que nos dice la iglesia, porque puede haber momentos en que algún obispo que es humano, con ideas que a veces por ser muy razonables, pues se pierden, ¿no? Como puede ser ahora algunos obispos en Alemania, pues que están diciendo cosas que son contrarias a la costumbre, ¿no? Queriendo hacer, pues sí, casamientos de homosexuales y cosas de ese tipo. Bueno, entonces, Nestorio afirmaba, lo que Nestorio estaba acabando de decir, es que en Jesucristo había dos personas. ¿Y se acuerdan ustedes qué es lo que dice la iglesia? O sea, es tres, pues un solo Dios, tres personas divinas, pero, o sea, las personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo es una persona divina, que tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Entonces, al Nestorio afirmar que en Jesucristo hay dos personas, pues estaba mal. Y a veces nos puede pasar a nosotros, que decimos, ay, no, es que en Jesucristo hay dos personas. No, no, no. En Jesucristo hay dos naturalezas. Entonces, Nestorio lo decía en conclusiones que eran dos personas, una persona humana, una persona divina, y que estas naturalezas pues, no estaban unidas. Y por eso decía que María solo era madre de Jesús en cuanto hombre, y que
pues dado que lo que nació de María era solo hombre, pues María no podría decirse que era madre de Dios. Se podía decir que era portadora de Dios, pero no madre de Dios. En este concilio también está, en este concilio también, bueno, están todos los obispos, pero en este concilio tiene una importancia grande San Cirilio, que era el patriarca de Alejandría. Y él sí decía, junto con todos los demás, que afirmaban que María es madre del Verbo de Dios hecho carne, madre de la única persona llamada Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que es lo que siempre se ha dicho en la iglesia. Entonces, los padres conciliares van a defender y proclamar la fe recta como lo habían estado recibiendo de los primeros cristianos y como se había ido extendiendo a lo largo de los padres de la iglesia. Entonces, este concilio, que en principio es cristológico, pues va a tener implicaciones que van a ser mariológicas, porque si estamos diciendo que hay una sola persona con dos naturalezas, pues lo que nace de María es una persona, y esa persona es divina. Y por eso se le puede decir Madre de Dios. Luego vamos a hacer algunas aclaraciones a esto, para que tampoco haya malentendidos. Pero bueno, entonces, sobre todo lo que el concilio quiere subrayar es que en Jesús no hay dos sujetos, es decir, no hay dos Jesuses. María no parió a unos gemelos, uno que iba a ser Dios y otro que era hombre, no. María parió a una persona. Hay una única persona y esta persona es Dios, es una persona divina que tiene una naturaleza humana. Y por eso María, al engendrar esta naturaleza humana, se hace madre de la única persona, que es Dios. Y por lo tanto, ahí se empieza a usar este título de Theotokos, que significa madre de Dios o la que parió a Dios. Entonces, no es que Jesús como hombre, tenga a María por madre, y Jesús, en cuanto a Dios, tenga por padre a Dios. Porque pues estamos diciendo que no son dos personas, sino que Jesús solo hay uno, y es cierto que tiene por padre a Dios desde el inicio de los siglos, pero en el momento en que se encarna, tiene a María por madre. Y dado que es una sola persona, la que nace, o sea, lo que nace es una persona, y esta persona es divina, con dos naturalezas. María, al ser, a Jesús al asumir esta naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, lo que nace de María se puede llamar, es hijo de Dios, y por lo tanto María es madre de Dios. ¿Qué dice el concilio? O sea, ¿cómo define? ¿Cuál es esa definición que pone el concilio y que son el dogma? Dice, si alguno confesare que el Emmanuel, es decir, Cristo, si alguno, no confesare que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios. ¿Por qué es Madre de Dios? Porque parió, según la carne, al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Y esta palabra de sea anatema significa quien no crea esto está fuera de la comunión de la iglesia. Entonces, si alguno no confesare que Cristo es verdadero Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Y también dice, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santísima Virgen. Fíjense que aquí estaba como que está hablándole casi a los adopcionistas, porque ellos decían que había nacido un hombre y que después, pues, Dios lo había adoptado. Entonces dice, porque no nació primeramente... ¿Qué tal? Ay,
Perdón, Señor alguien tiene su Rosario. micrófono Sí. abierto, si lo puede cerrar. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santísima Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. No ciertamente porque la naturaleza del Verbo o su divinidad hubiera tenido origen de la Santa Virgen. Es decir, de María no obtiene Jesús su divinidad. No, ¿no? No porque la naturaleza del Verbo o su divinidad hubiera tenido origen de la Santa Virgen, sino porque nació de ella el santo cuerpo dotado de alma racional a la cual el Verbo se unió sustancialmente. Es decir, es una sola sustancia, una sola persona. Por lo tanto, se dice que el Verbo nació según la carne. Lo que está diciendo es todo este párrafo tan largo, es, en definitiva, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, desde el momento en que es concebido Cristo, o sea, que desde el momento en que, acuérdense que María puso su óvulo y el Espíritu Santo fue el que fecundó a este óvulo. Entonces, desde el momento en que se une el Verbo Divino a este aquí, lo que se engendra, lo que nace, es Dios hecho carne. Es Dios que toma una naturaleza humana. Se quedará también con su naturaleza divina. Pero todo eso es cristología, ¿eh? Pero bueno, es necesario para entender también la mariología. Entonces, Cristo, al tener dos naturalezas, una humana y una divina, pero la persona es, acuérdense no olvidar, la persona es divina, pero tiene dos naturalezas. Y por lo tanto Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si quieren, las que tomaron conmigo credo, ahí lo vimos un poco más, cómo son estas naturalezas humana y divina de Cristo. Entonces, aquí sí lo que queda clarísimo es que lo que nace de María es el Verbo de Dios, ¿no? Y de él toma carne. San Cirilo, que es el principal opositor de Nestorio, dice, me extraña en gran manera que haya alguien que tenga duda alguna de si la Santísima Virgen ha de ser llamada Madre de Dios. En efecto, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, estamos hablando, si Jesucristo es Dios, ¿por qué razón la Santísima Virgen que lo dio a luz no ha de ser llamada Madre de Dios? Entonces, si Jesucristo es Dios, ¿por qué la que le dio a luz no ha de ser llamada Madre de Dios? Esta es la fe que nos transmitieron los discípulos del Señor. Y así nos lo han enseñado también los santos padres. Entonces, aquí en Éfeso, en el concilio de Éfeso, queda proclamado el dogma de la maternidad divina, y este dogma va a seguir siendo repetido por todos los siguientes concilios, ¿no? El concilio de Calcedonia, el segundo de Constantinopla, el tercero de Constantinopla, etc. Ahora, quisiera hacer unas reflexiones sobre esto de la maternidad divina para que no haya confusión. Entonces, algunas conclusiones. Vamos a ver, la primera. La acción generativa de María, o sea, lo que María concibió, tuvo como resultado a la persona divina del Verbo preexistente. Entonces, Dios, la segunda persona, existe desde siempre, ¿no? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta persona de la Santísima Trinidad
es engendrada, no creada, como decimos en el Cremoto, ¿se acuerdan? Creo solo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, está todo el tiempo en el credo diciendo, es luz de luz, Dios de Dios, o sea, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Pero que, pues entonces, la Santísima Trinidad, es que acuérdense, esto es un misterio, ¿eh? Y si uno no lo entiende totalmente, es normal. Entonces, Dios desde toda la eternidad existe. En un momento de la historia, asume la naturaleza humana, una naturaleza humana que es perfecta, y se unió a esta naturaleza humana con una unión hipostática, es decir, una unión teniendo una sola persona. Entonces, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno, en un momento se encarna y de ahí se encarna con una naturaleza humana verdadera, y por eso María es madre de Dios, no de un hombre al que está unido Dios, sino un hombre que es Dios, que tiene o sea, que tiene una sola persona, y esta persona es divina. Entonces, María, espero que no estarlas haciendo bolas, ¿eh? María es, pues, madre de Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Ella le da la carne a Jesús en el tiempo, y al darle la carne, pues es lo que nace, que es la persona, que es una persona divina, por eso se le puede decir Madre de Dios. Antes de venir al mundo, obviamente, María no era Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, obvio. María, o sea, no sé, si hablamos de Adán y Eva, pues por supuesto que María no es madre de Dios. María empieza a ser madre de Dios desde el momento de la encarnación. En el momento en que el Verbo toma carne, desde ese momento se puede llamar a María madre de Dios. Es decir, Abraham, Moisés, etcétera, no podrían hablar de María como madre de Dios, porque María ni siquiera existía. En ese entonces solo estaba la Santísima Trinidad. Entonces, antes de que el Verbo viniese, se hiciese carne, pues no tenía su naturaleza humana. María, entonces, antes de venir al mundo, María no era madre de Dios, hasta el momento en que el Verbo toma carne de ella. María no desarrolla su maternidad en la generación divina de Jesús, en cuanto Verbo eterno. Jesús es solo, ¿se acuerdan cuando se habla de la Santísima Trinidad? Que está, desde toda la eternidad está el Padre. El Padre, desde toda la eternidad, cuando se piensa, su pensamiento es perfecto, y lo que piensa y lo que engendra es al Verbo. Es decir, que es la misma imagen de Dios, pero lo que se piensa, si nosotros pensamos silla, vemos una silla en nuestra cabeza, ¿no? Como la queramos ver. El Padre, cuando se piensa, es tan perfecto que lo que piensa de sí mismo es el Verbo, que es también Dios, es Dios de Dios. Entonces, bueno, esto se ve en Cristología. Lo que quiero decir es, este Verbo que existía desde toda la eternidad, igual que el Espíritu Santo, pues María no engendra a este Dios, ¿no? La segunda persona es engendrada divinamente por el Padre, y esto es desde toda la eternidad. El Verbo es engendrado por el Padre, no es creado por el Padre, es engendrado. Es Dios de Dios, luz de luz. Por eso, también se tiene que decir que María no es madre de Dios en sentido figurado, no es en sentido figurado, es en sentido pleno, en el sentido de que ella engendra a una persona, o sea,
Es cierto que lo que ella le da es la naturaleza humana, pero la persona que nace es divina. Y por eso María es verdaderamente Madre de Dios. María, también hay que decir que no es madre de la Santísima Trinidad. Es madre de Jesús. Es madre de la segunda persona que toma la naturaleza humana de ella. Su relación de maternidad es solo con Jesús. Por eso se dice que María, no sé, cuando se reza el rosario, muchos dicen algo así como que María, hija de Dios, madre de Jesucristo, esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque efectivamente María no es madre del Padre, es hija del Padre, como cualquiera de nosotros, pero sí es madre de la segunda persona en el momento en que se encarna. Entonces, es una maternidad que tiene que ver con su relación con Jesús en el tiempo. Y creo que con eso, no. Y de aquí también se sigue, que esto sería lo último, de aquí también se sigue que si María es madre de Jesús y Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, de ahí se va a seguir que María es madre de la iglesia. No es solo madre de Jesús, sino que es mi madre. Y cada quien puede decir, María es mi mamá. Y que cuando Jesús en la cruz le dice a María, he aquí a tu madre, a Juan, y he aquí a tu hijo, a María, en ese he aquí a tu hijo estábamos nosotros todos representados. Entonces María realmente no solo es madre del Redentor, sino que es madre de todos los redimidos y por lo tanto es mi madre. Bueno, con esto concluimos. Les dije que hoy iba a ser un poco más corto. Y voy a pasar a preguntas. Déjenme pausar, dejar de grabar. Espérenme. Vamos a parar la grabación.